a volver a Él, a su pueblo, a una verdadera conversión. Entonces, dice Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera uno homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Padre, te damos gracias, porque como hemos leído en tu palabra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, entregándolo por nosotros, pero resucitándolo de entre los muertos. Y hoy Él vive victorioso y nos ha entregado su victoria, nos ha dado su poder, nos ha dado su autoridad, y hoy la iglesia se levanta victoriosa, feliz. Por eso, Padre, a ti es la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación. A ti, Dios y Padre, magnificamos en este día, por este sacrificio tan inmenso de haber entregado a tu Hijo Jesucristo. Cuánto amor por nosotros. Permítenos ser agradecidos contigo y ser consecuentes, responderte como tú lo esperas, corresponderte como tú lo anhelas, con una vida en santidad, una vida que verdaderamente glorifique tu nombre. Padre, te adoramos por Jesucristo tu Hijo, y porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, paseándose en esta hora, tocando vidas,
porque es el Espíritu Santo el que redarguye, porque es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio, porque es el Espíritu Santo el que quita el velo, el que abre nuestro entendimiento, el que abre nuestro corazón. Padre, gracias, te adoramos y recibimos con expectativa tu enseñanza, tu palabra. Amén. Gracias, mi Señor. Conversión, arrepentimiento, mi respuesta a esta gran redención. A manera de introducción, hacemos la pregunta: ¿qué espera Dios del hombre luego de haber hecho tanto para Él? ¿Qué espera Él de nosotros? Solamente que el hombre escuche y siga viviendo una vida común y corriente. No. A través de toda la Escritura, como hemos mencionado, encontramos que hay algo que tú y yo necesitamos hacer, y no una vez, no algo solamente el día que pasamos adelante. Estaba viendo un video, creo que fue del jueves Santo, aquí la cantidad de personas que pasaron adelante, que vinieron y hicieron su profesión de fe. ¿Sí o no? Mucha gente, sí. Yo vi el video y estaba emocionado. Dije, gloria a Dios, qué lindo ver la iglesia trabajando, evangelizando, dando testimonio. Y qué lindo lo que el Espíritu Santo está haciendo, trayendo convicción a estas personas para que den el primer paso. Pero recuerden, el primer paso. Porque no podemos permitir que estas personas se queden solamente con este primer paso, sino que estas personas puedan crecer, madurar, como dijo el apóstol Pablo, porque Jesucristo, el que descendió de los cielos y bajó y se humilló, como dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, y descendió hasta lo más bajo en su posición de hombre. Dice, Él fue el que constituyó la iglesia y los ministerios, ¿cierto? Los diferentes ministerios, a unos apóstoles, Pastora Vivian, Pastor Colin, han ejercido un trabajo apostólico en Colombia, en otros lugares del mundo. Evangelistas, profetas, pastores, maestros, pero dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Pero recuerden que cuando el apóstol aquí usa la palabra perfeccionar a los santos, no se está refiriendo a hacernos perfectos, en el sentido que uno encuentra
que Dios es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, es decir, intachable, que no se equivoca, que no falla, que no comete ningún error. En este texto, en este sentido, ustedes saben que nosotros los hombres no podemos perfeccionar a nadie, no podemos llevar a nadie a este nivel. Pero la palabra perfeccionamiento aquí en esta ocasión tiene una connotación diferente, y seguramente aquí algunos de ustedes lo comprenden, que tiene que ver con una rama de la medicina, que es la ortopedia. ¿Sí? ¿Y para qué va la gente a un ortopedista? Porque hay un miembro del cuerpo que está fuera del cuerpo, está haciendo funcionar mal el cuerpo, está causando problemas al cuerpo. Entonces, ¿qué hace el ortopedista? ¿Cierto? Coge ese miembro del cuerpo, lo inmoviliza durante un tiempo y luego comienza un proceso de restauración hasta que ese miembro está en el lugar donde debe estar. Y cuando cada miembro está en el lugar donde debe estar, haciendo lo que debe hacer, entonces el cuerpo ha sido perfeccionado. Amén. Entonces, dice que la función de los pastores, de los ministros, es perfeccionar a los santos. Es ubicar a cada miembro del cuerpo en el lugar correcto y ayudarle en su proceso para que sea verdaderamente útil dentro del cuerpo. Amén. Y entonces dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, todo el cuerpo de Cristo tiene que ser perfeccionado. Cada miembro del cuerpo tiene que ser perfeccionado. Tiene que estar en el lugar correcto. Por eso él menciona, unos serán apóstoles, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros serán pastores, otros serán maestros, pero cada uno en su debido lugar, haciendo no lo que cada miembro le provoque hacer. Porque cuando Pablo allá en 1 Corintios 12 habla del cuerpo, dice que hay miembros del cuerpo que se subestiman a sí mismos, ¿se acuerdan? Que se desprecian porque no son lo que ellos quisieran ser. ¿Se acuerdan que Pablo dice que hay miembros del cuerpo que dicen, como no soy ojo, como no soy cabeza, no soy del cuerpo? Y Pablo pregunta, porque él no es lo que él quiere hacer, no es del cuerpo. No, sí es del cuerpo. Pero también dice que hay otros miembros del cuerpo que desprecian, que subestiman a otros miembros del cuerpo, porque no son lo que yo quisiera que ellos fueran. Entonces dice, la cabeza le dice al pie, como no eres cabeza, no eres del cuerpo. ¿Sí notan? Y Pablo vuelve y pregunta, y entonces porque no es un cabeza, no es del cuerpo. No, cada uno está en el lugar donde Dios lo colocó, pero cada uno debe de ser perfeccionado y debe de estar cumpliendo una función de parte de Dios para la edificación del resto del cuerpo de Cristo. Amén. Pues yo doy gracias a Dios de haber sido formado aquí en esta congregación, donde mis pastores siempre me enseñaron a ver al cuerpo de Cristo, a ministrar al cuerpo de Cristo.
Y recuerdo palabras textuales de mi pastor cuando decía: si alguna iglesia, alguien dice que nosotros somos los únicos o somos mejores, hay peligro. Salga corriendo de ahí, porque se convirtieron en una secta. Porque nosotros amamos al cuerpo de Cristo, honramos al cuerpo de Cristo, servimos al cuerpo de Cristo y permitimos que el cuerpo de Cristo nos sirva, nos ministre también, porque no somos los únicos y estamos muy lejos de ser los mejores. Amén. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero volviendo allí, dice el apóstol, para la edificación de los santos. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿recuerdan? Llevados por doquiera. Estamos allá en Efesios 4:11 en adelante. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el cuerpo tiene que ser edificado, el cuerpo tiene que ser perfeccionado. Cada uno de nosotros debe de permitir, por eso está el seminario bíblico, por eso está el seminario de educación cristiana, por eso hay tantas enseñanzas, tanta escuela dentro de aquí de la iglesia, para que cada uno, con la ayuda del Espíritu Santo, porque es otra cosa que aprendí de mis pastores, y es que nosotros los pastores no están para nombrar a nadie, sino para observar y reconocer lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada persona que se metió con él. Amén. Amén, iglesia. Entonces no esperen que los pastores les den títulos, porque nosotros no estamos para eso. Pastores están para llevarlos a la madurez, para perfeccionarlos, ubicándolos en el lugar donde deben estar y luego apoyarlos en todo el resto de su proceso. Pero tú tienes que disponerte. Amén. No te puedes quedar con una profesión de fe, solamente con un primer paso, porque lo que Dios anhela es llevarnos al crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Amén. El varón perfecto. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque en este concepto de la conversión, de convertirse, hay el peligro del estancamiento. Y el estancamiento, el conformismo, pues no va a permitir que cada uno cumpla el propósito de Dios para el cual
Entonces, arrepentimiento y conversión. En el texto que leímos, veíamos que el apóstol Pedro, después de presentar la obra de Cristo, después de mostrarles su pecado, después de mostrarles su necesidad, los lleva a que tomen una decisión. ¿Recuerdan ya el versículo 19 que leímos? ¿Sí? Como dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Amén? Por eso decía que la conversión es solamente un abrebocas, es el aperitivo. Amén. Es la puerta de entrada a un sinnúmero inimaginable de gloriosas experiencias espirituales. Amén. No podemos conformarnos con pecado. Entonces la conversión es apenas el que, el abrebocas, ¿no es cierto? Es el aperitivo. Pero de ahí en adelante, Dios tiene muchas otras sorpresas agradables, maravillosas. Es una vida inimaginable, la vida en Cristo. ¡Wow! ¡Qué vida tan espectacular! Tan llena de aventuras, tan llena de satisfacciones. Algunas veces hay lágrimas, algunas veces hay espinas, algunas veces hay caídas, algunas veces hay resbalones, hay tropiezos. Pero si el Señor es mi pastor, puedo confiar en Él, aunque ande por el medio del valle de la sombra y de la muerte. No temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Amén. Y Él me llevará a cumplir su propósito. Amén. Entonces, veamos que en este aspecto de la conversión, textos como Mateo 18:3. En Mateo 18 le vienen preguntando, sus discípulos vienen y le preguntan a Jesucristo, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el mayor? Y entonces seguramente que ellos esperaban que dijeran, no, pues el círculo íntimo, ¿cierto? ¿Recuerdan quiénes eran el círculo íntimo dentro de los 12? Pedro, Juan, Jacobo. De pronto el mismo Judas estaba pensando, pues, el mayor, porque imagínense, es el que maneja las finanzas del grupo. Y Jesús llamó a un niño y le dijo, ven acá, y lo puso en medio y les dijo, miren, ustedes preguntan, ¿quién es el mayor? Él es el mayor, pero es el menor. Pero si ustedes no se vuelven, no se convierten y se vuelven como Él, no entrarán. Wow, ¿no así? Tiene que haber un cambio, ¿cierto? El arrepentimiento tiene que producir una verdadera conversión. Entonces dice, tienen que hacerse como ¿qué? Como niños. Entonces veíamos en la primera reunión, pues algunas, ustedes tienen muchas más, algunas de esas características de los niños. Yo tenía
he escrito aquí algunas de las características que he visto en los niños. Por ejemplo, la inocencia, ¿cierto? No hay maldad. Y ustedes encuentran que a través de toda la escritura, ¿se ha notado? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos están llevando a que dejemos de ser tan maliciosos, tan mal pensados. Ese espíritu de sospecha que nos hace tanto daño a nivel de familia, a nivel de congregación, porque imaginamos cosas, nos hacemos películas donde no existe nada. Entonces la inocencia tiene que ser una de esas características. Pero confianza absoluta. ¿Han notado que los niños disfrutan de confianza absoluta en sus padres? Y han notado también cuánto trabajo nos cuesta a nosotros ya de adultos confiar verdaderamente en Dios, en su promesa, en sus mandamientos. Y vivimos vueltos una nada y complicándonos la vida, olvidándonos, porque lo sabemos teológicamente, doctrinalmente. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? ¿Por qué te afanas por el techo? ¿Por qué te afanas por el vestido? ¿Por qué te afanas por la comida? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ahí están. Pablo lo dice con otras palabras, Romanos 8: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también juntamente todas las demás cosas? Amén. Pero usted nota que lo sabemos, pero algunos lo están escuchando y están preocupados. ¿Qué va a pasar después del culto? ¿Qué va a pasar esta semana? Y hay angustia y preocupación. Confianza absoluta en las promesas, en los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos su palabra. Decíamos en alguna ocasión anterior que una de las responsabilidades, ustedes recuerdan que mencionábamos que allí en Colosenses, Colosenses 1, 13, 14, dice que Dios el Padre hizo dos cosas. Dice, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Él hizo? Primero, nos libró, ¿cierto?, del reino de las tinieblas. Y segundo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero decíamos que cuando uno es trasladado de una ciudad a otra, o de una nación a otra, la primera responsabilidad que adquiero al ser trasladado, así sea por poco tiempo, así sea de vacaciones, es averiguar
conocer las leyes del país o del lugar a donde he sido trasladado. Porque si no las conozco y pretendo llegar a vivir allá, Pastor Mauricio sabe, llegar a Cuba, así sea por 15, 20 días, Pastora Miguel lo sabe, los demás aquí lo saben, así sea por 15, 20 días, llegar allá y hablar igual que como hablamos aquí, nos metimos en problemas. Porque allá la misma palabra que aquí es sana, allá es vulgar. Las leyes de tránsito son diferentes en cada lugar. Las leyes económicas son diferentes en cada lugar. Entonces, una de las responsabilidades que adquiere cada persona que llega, que es trasladada, es, noten, responsabilidad adquirida es conocer las normas, las leyes del lugar a donde hemos sido ¿qué? Trasladados. Ustedes pueden leer después allá en Segunda de Reyes 17. No tenemos el tiempo ni es el momento, pero cuando uno mira por ejemplo Segunda de Reyes 17, ese es un capítulo dedicado a los traslados. Entonces comienza hablando de un traslado que Dios hizo con su pueblo, trayéndolos de Egipto y estableciéndolos en Canaán, la tierra prometida. Pero dice, Dios cuando los estableció allí les dio mandamientos, les dio leyes que ellos pasaron por alto y comenzaron a vivir según las leyes del país a donde estaban siendo trasladados, ¿sí? Y como si no fuera poco, comenzaron a inventarse y a crear sus propias leyes, sus propias normas. Eso es anarquía. Y pasaron por encima las leyes de Dios. Como consecuencia, Dios usó al rey de Asiria, hizo otro traslado y se llevó a la gente de Samaria, de Galilea, se lo llevó para Babilonia, Cuta, Sefarbaín, otros lugares allá en Mesopotamia. Los trasladó al pueblo de Dios, los sacó de su tierra y se los llevó. Y para que la tierra de Samaria no quedara vacía, no quedara desocupada, Dios hizo otro traslado. Perdón, el rey de Asiria hizo otro traslado. Y entonces trajo los paganos de Babilonia, de Cuta, de Sefarbaín, de todos esos lugares, y los estableció en las ciudades de Samaria. Ustedes leen allá en el versículo 24, 25. Versículo 25. Dice, pero sucedió desde el comienzo que como no conocían la ley del Dios de aquella tierra, Dios echó en medio de ellos leones para que los mataran. No había disculpa. Ninguno podía decir, pero si es que acabamos de llegar, pero no, había una responsabilidad. Bien. Y dice entonces el versículo 26, y entonces le dijeron al rey de Samaria, al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Dios ha echado en medio de ellos leones que los matan, por cuanto no conocen la ley del Dios de aquella tierra. ¿No ven cómo lo recalca? Porque era una ¿qué? Responsabilidad. Lo que vemos dentro de la iglesia es este mismo fenómeno, y es que muchos han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino
negligencia, por irresponsabilidad, no conocen cómo se debe vivir en el reino de Dios y siguen viviendo su vida como si vivieran en el pasado y se meten en problemas y luego le echan la culpa a Dios. Pero es que sencillamente hay una responsabilidad. Por eso en los versículos anteriores de Colosenses 1:9, dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? 4 cosas. Para que andéis como es digno del Señor. Segundo, para que le agradéis en todo. Tercero, para que llevéis fruto en toda buena obra. Y cuarto, para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Amén. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a poder vivir una vida agradable a Dios? ¿Cómo vamos a poder fruto que glorifique su nombre? Amén. Amén. Es una responsabilidad que hemos adquirido. No podemos contentarnos, no podemos conformarnos. Entonces Pablo nos está exhortando como iglesia para que crezcamos. Amén. Porque el propósito de la muerte de Cristo, la venida, el sacrificio de Cristo, no puede ser en vano. No es solamente para que hagamos una profesión de fe. Ese es el primer paso, sino para que cumplamos el propósito de Dios para cada uno. Amén. Para que Dios sea glorificado en la vida de cada uno, en la medida que cada uno de nosotros esté cumpliendo el propósito de Dios. De otra manera, nos vamos a convertir en asistentes a una iglesia, pero no convertirse en verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces es una falsa conversión. ¿Sí? Es una falsa conversión. Porque una verdadera conversión exige un cambio. Esa es la primera reunión. No quiero usar la palabra es por un partido político, un cambio radical. Pero sí, un cambio positivo tiene que manifestarse en nuestras vidas. El apóstol Pablo, enriqueciendo un poco más este tema, nos dice: ¿convertirse de qué? ¿O convertirse de quién a quién? Entonces, por ejemplo, en Hechos 14, los versículos 14 y 15, dice que cuando Pablo, Bernabé, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis
al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero noten otra vez ese versículo 15. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Amén. Entonces, la conversión aquí implica varias cosas. Por ejemplo, de convertirse o que haya un cambio de las vanidades que ofrece el mundo. Estamos apegados a las cosas del mundo todavía. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento? Si la iglesia no conoce, yo anhelo que los que no han hecho su seminario bíblico, su escuela de educación cristiana, se pongan las pilas y comiencen a averiguar para el próximo semestre, para que toda la iglesia comience verdaderamente a prepararse. Amén. Toda la iglesia necesita prepararse. Entonces aquí nos dice convertirse de estas vanidades. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 2:15, recuerdan que él dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que quiere hacer la voluntad de Dios permanece. Amén. Permanece para siempre. Tiene que haber, la conversión involucra que dejemos de amar el mundo. Santiago 4:4 lo dice con otras palabras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero eran creyentes, pero eran ¿qué? Almas ¿qué? Adúlteras, apegados a las cosas del mundo. Si una persona que viene a la iglesia, escucha el evangelio, asiste a las reuniones, pero no encuentra verdadera satisfacción en la iglesia y en las cosas de Dios, y tiene que andar buscando satisfacción en las cosas del mundo, ¿qué está manifestando? Que no ha habido una verdadera conversión. Amén. Porque una verdadera conversión involucra abandonar las cosas del mundo, ¿sí? Y buscar las cosas de Dios, porque las cosas de este mundo, dice, son pasajeras. Entonces, mirando el contexto, allí encontramos que esas vanidades incluyen abandonar la religiosidad, incluyen abandonar la idolatría. Amén. Pero no tenemos
tenemos el tiempo para explicar. Ustedes saben qué es religión, ¿cierto? ¿Qué es religión? Es el esfuerzo que hacen los seres humanos para tratar de ganarse el favor de Dios. ¿Ha encontrado eso usted en su vida? Ya siendo miembro de la iglesia. El silencio otorga. ¿Ven? ¿Hay idolatría dentro de la iglesia? Sí. Imagínense. ¿Qué cosas están ocupando el primer lugar en tu vida? Tal vez la familia, tal vez el trabajo, tal vez el estudio, los deportes, los hobbies, las adicciones. En algunos casos el mismo ministerio se convierte en un ídolo. ¿Ven? Hemos dicho, ya voy cerrando. ¿Cuántos aquí hemos tenido problemas? Todos. Pero hay problemas que son un problema. Ese tipo de problemas, no sé si a ustedes se les haya presentado alguno de pronto, que usted se despierta pensando en el problema. Su oración gira alrededor del problema. Transcurre el día emproblemado con el problema. ¿Sí o no? Llega la noche sufriendo por el problema. Su oración antes de dormir, si es que ora, el problema. Si logra conciliar el sueño, sueña con el problema. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese problema? No, mamá. Pregunta: ¿quién está ocupando el primer lugar en la vida de este creyente? El problema. Y si en la vida de un hijo de Dios hay algo ocupando el primer lugar y no es Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se da cuenta? ¿Qué hicimos del problema? Un miedo. Solo para darles dos versículos más aquí. Hechos 26, 16. Pablo está relatando su testimonio, su conversión. ¿Su qué? Su conversión. Y él dice, pero él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces noten que aquí conversión involucra un cambio, ¿cierto? Pasar de las tinieblas a la luz, pasar de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios. ¿Amén? Y dice, para que abras sus ojos. ¿Se acuerdan cómo comenzó la conversión de Saulo? ¿Cómo lo encontró Ananías? Ciego físicamente,
otro Jesús, ciego espiritualmente. Y es necesario que en una verdadera conversión experimentemos ese verdadero cambio. Amén. Vivir en la luz gloriosa de Cristo Jesús. Que valga la pena realmente su obra en la cruz del Calvario. Esa es la respuesta que Dios pide de ti. Arrepentimiento y una genuina conversión. Padre, oh, qué lindo. Gracias por ayudarnos a comprender tu obra en la cruz del Calvario y el propósito de tu obra en la cruz del Calvario. Aquí estamos en esta hora delante de ti, Señor, reconociendo esta necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Perdónanos por el conformismo, por el acomodamiento, por el estancamiento, por perder la visión, por perder las ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo. Perdónanos, Señor. Pero que esta semana en la que tantos hemos estado tan sensibles a tu voz, a tu amor, a tu sacrificio, produzca un fruto verdadero que glorifique tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la iglesia. Te bendigo, iglesia, en esta hora. Bendigo tu salud. Si alguno está enfermo, aquí está la presencia de Dios para sanarte. Levanta tus manos y dice: Señor, yo recibo la sanidad de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Bendigo tus finanzas. Si alguno de ustedes está enfrentando situaciones difíciles en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en el nombre de Jesús, Él ha dicho que si tú le obedeces y si tú lo honras, Él reprenderá por ti al devorador y abrirá las ventanas de los cielos y derramará provisión hasta que sobre y abunde. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu familia, cada miembro de tu familia, en la situación que estén viviendo, que estén atravesando, que estén experimentando. Tal vez hay familias disfuncionales, tal vez hay familias que se han alejado de Dios y estás orando, clamando por ellos. Él te ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu familia y toda tu casa. Iglesia, bendigo tus ministerios, tu servicio para Dios. Iglesia, bendigo tu vida espiritual, que puedas crecer en este tiempo en la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para la gloria de Dios. Iglesia, que esta semana sea una semana diferente en tu vida, en cada área de tu vida, que veas con tus propios ojos la gloria de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.
esta tarde en esta poderosa palabra en la primera y segunda reunión. Arrepentimiento y conversión me habla de mi redención. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por tu siervo el pastor Flaviano, pastora Zoraida, por sus hijos, su hija allá en Panamá, esposo, mi nieta, Padre amado, su hijo en Australia, Padre amado. Gracias por este siervo e hijo tuyo, varón valiente y esforzado, y por esta exposición de tu palabra tan clara, Padre amado. Ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Colocamos el resto de tarde, el resto de semana, la oración matutina del martes a las 6 aquí, la reunión del miércoles a las 7 aquí, en tu casa, oh Dios, y las demás actividades que te agraden a ti, Señor. Gracias por cada familia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te siga bendiciendo. Dale un fuerte abrazo. El que esté a tu izquierda, a tu derecha. Dios te bendiga. Amén y amén.